Este es Stream 360, Bello Horizonte, donde todo comenzó. Hemos decidido hablar de baloncesto. En el corazón de la Concepción Bugaba existe un lugar que guarda más que cemento y tableros. Guarda historias, sueños, amistades que nacieron alrededor de una cancha. En el barrio de Bello Horizonte, la pasión por el baloncesto se convirtió en un lenguaje común, donde el encuentro de generaciones enteras crecieron entre juegos improvisados y tardes de deporte en comunidad. Hoy iniciamos un viaje al pasado, entender cómo un grupo de vecinos y amigos sembraron una semilla que más tarde se convirtió en la Liga de Baloncesto de Bugaba. Bienvenidos, este es su primer episodio de Horizonte, donde todo comenzó. Empezamos ya. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este primer episodio, nuestro podcast en Stream 360, la magia de estar presente. Bello Horizonte, donde todo comenzó. De tener conmigo a grandes personalidades que dieron mucho, todo por esta comunidad y verla crecer. Y son fieles testigos de todos esos momentos maravillosos que finalmente nos entregan una comunidad que tiene grandes historias que contar, grandes recuerdos y una base increíblemente fantástica que es digna de imitar a de las comunidades de hoy en día. Ojalá tuviéramos muchos Bello Horizonte. Esa es la realidad. Así que hoy vamos a hablar un poquito de todo lo que ocurrió para que esa comunidad se formara, naciera, se organizara y finalmente transmitiera el deseo por el deporte, porque al final el deporte mantuvo a todos esos muchachos que crecieron aquí alejados de vicios, de complicaciones, de desórdenes y los hicieron hombres y mujeres de bien. Y hoy en día son parte de la comunidad. Así que hay mucho de qué enorgullecerse. Así que acá de este lado me sigue acompañando Don Morales, también parte de aquí de la comunidad, Sí, claro que Toñito. sí. Y también por acá tengo al amigo Abel Beitia. Pero si yo digo Abel Sí, Beitia, nos exacto. perdemos. Así que mejor No no creo que... perdamos a la gente. No perdamos a la gente. Abel Chipote Beitia. ¿Ya? Con mucho orgullo, Chipote, ¿verdad? Sí, Listo, listo. sí, sí, listo. Acá por este lado tengo a Eduardo Núñez, Don Lalo, para que la gente lo encuentre más rápido. Sí, Don Lalo. Aquí don Lalo, creo que nosotros siempre conocimos a Don Lalo como un hombre de respeto, un hombre de avanzada y de comunidad. Y siempre eso en mi mente ha estado presente. Y y se lo reconoce, se le reconoce. Y por acá tengo al amigo, ok, y acá también a mi derecha tengo a Aurelio Santamaría. Y lo mismo nos pasa, no podemos decir Aurelio Santamaría, porque si no la gente se nos pierde. Así que Yeyo, el popular Yeyo Santamaría, que también, igual que Toñito, igual que yo, parte de esta comunidad de niños, crecimos aquí, nos pelamos las rodillas en esta cancha y creo que tenemos muchas cosas que agradecer. Así que hoy vamos a echar cuentos, vamos a recordar muchas cosas. Yo creo que en este episodio nosotros vamos a escuchar Sí, claro que sí. y a curiosear un poco del pasado. Así que la verdad es que con mucho orgullo. Mire, y yo quiero comenzar. Esta comunidad nace sobre la base de un impulso. Algo la hizo nacer. Yo quiero que usted me cuente lo que usted recuerda de ese nacimiento de la comunidad de Bello Horizonte. Bueno, la comunidad de Bello Horizonte nace por la necesidad de una vivienda. Ok, Eso fue lo que nos motivó a nosotros a reunirnos y buscar la manera de hacer nuestras casas, porque esa era la necesidad primordial. Y ahí nacieron muchas reuniones. Y ahí fuimos ¿Quiénes formando. se reunían, don Lalo? ¿Cómo llegaron al grupo? ¿Cómo se formó? Bueno, Todo el que necesitaba una casa llegaba y... sí, primero fuimos poquitos, lógico, ¿verdad? Sí, ok, Y ahí se fue regando en la comunidad, pues que se estaban reuniendo y que iban a hacer las casas. ok. Y entonces se iba, cada reunión llegaba más gente y más gente y más gente por la necesidad de su casa. Claro, Y claro. entonces, bueno, ya ahí nos comenzamos a organizar, a hacer una directiva. Esa directiva se movió y consiguió el terreno. Conseguimos un préstamo con el Banco Universal y compramos el terreno. Y tuvimos la felicidad de poder conseguir este terreno a 4 centavos el metro.
Wow. 4 centavos el metro. No tiene, hermano, eso es otra cosa. Sí, pero eso es increíble. así entonces estaba muy a la mano de la mayoría de los que estábamos ahí porque es sumamente barato, ¿verdad? Claro. Y entonces ahí se organizó y compramos el terreno y tuvimos la ayuda también del gobierno, pues de facilitarnos traer los materiales de Centroamérica. Ok. ¿Cómo hacían cómo traían esos materiales? Nos traemos en camiones que se Ok. contrataban y se traían de allá el cielo raso, cemento, todo eso se trajo de allá. Ok. En ese tiempo estaba el general Torrijos como jefe de gobierno Ok. y él nos facilitó toda esa, Estamos hablando casi que del final de la década del 60, por allá, sí, inicio. 60 y algo, por Ok. allá, 66, Oliver, 66 por allá. yo sí quisiera hacer una pregunta más que todo del precio de lo que se pagaba aquí por metro. Don Lalo, yo sí quisiera saber quiénes eran las personas o quiénes conformaban ese grupo que iniciaron esa idea o de los que usted se acuerde, aparte de usted, de las que residían aquí en el barrio, quiénes eran esas personas que también al lado suyo tuvieron esa idea. O lograron una casa. Exactamente. Bueno, la gente que inició como directiva, digamos, Sí, Sí. claro. fue que más movieron el asunto. Podemos recordarnos del señor Gilberto de la Victoria. Oh, don Gilberto de la Victoria, el cubano. El cubano Gilberto de la Victoria era un señor muy dinámico. Sí. Él era uno, podríamos recordar, pues Alejandro Lescano, había un señor, que no me acuerdo, Chávez, Ajá. el señor Roberto Guerra, Ok. gracias. Esa era más o menos la junta directiva. Estaba la comadre Denis, Valentín Morales, Juan Cancio Solórzano, Toño, el viejo Morales, Parampa Mayor. Ajá. Parampa, Toño Parampa. Ajá, exacto. sí, el señor Julio Borace, Oh, sí, el italiano. el El italiano. italiano, sí, Es importante tener esos nombres. Sí, sin duda. tu abuelita, doña, Sí, doña Atanasia, viuda de Moreno. ajá, Sí, mi querida abuela sí, Atana. el señor Efraín Grajales, Ajá, ok, don Efraín Grajales, correcto. sí, Otto Herrera, que también era uno de los que estaba ahí. No era directivo, pero estaba ahí siempre. Apoyando siempre. Esos nombres que usted menciona fueron los que iniciaron la comunidad. Sí, Sí, ahí nació la comunidad. sí, los primeros. Los De primeros. ahí, Qué lógico, bueno. llegó mucha gente después y, bueno, no todos lograron su casa, pero la mayoría de los que persistieron ahí. Don Lalo, una pregunta. Ok, las casas se logró el préstamo, se lograron construir las casas. Bueno, y esta pregunta probablemente la hice en otro momento, pero me gustaría también ver la perspectiva de los que están acá conmigo. Eh, Hay una particularidad, yo veo las casas construidas alrededor, pero todas le dan la espalda a la plaza, le dan el giro alrededor, le dan la espalda a la plaza, están de frente a las calles, ¿ya? Entonces hacen una especie como de giro y cuadrado, y si la cancha fue después, entonces aquí había una gran plaza, un espacio enorme, grande, sí, de terreno. ¿Cuál era el objetivo de dejar tanto terreno disponible? Bueno, lo que pasa es que cuando iniciamos esto, la mayoría pues teníamos hijos pequeños. Ok. Proporcionarle a ellos un espacio. un espacio para que tuvieran su rato de esparcimiento, ¿verdad? Como Ok. jóvenes, como pequeños. Ok, entonces ya, mira, ya vamos un poquito descudriñando cómo va el núcleo de la situación, porque al final no solamente era una decisión de crear una comunidad, sino que todas esas personas pensaron no en ellos, sino que pensaron en sus hijos. Es correcto, Sí, correcto, ok. porque por lo menos todos estos muchachos, la mayoría estaban pequeñitos, y esto yo los vi corriendo por ahí sin zapatos. Sí, Sí, correcto. ya, todos ellos yo los vi muy pequeñitos. Ajá. Claro. Don Y Lalo. ellos, sobre todo porque eran muy amigos de mi hijo, Ajá. entonces él se pasaba metido en mi casa, no había cerca en ese tiempo. Sí, hombre, sí, no Entonces, había. y ellos se pasaban jugando allá con esto. Sí, con el respeto de Don Lalo, el amigo, que, bueno, aquí hay que recordar a todos, Yair, un gran amigo. Pero bueno, aquí hay que llamar a todos por la manera como lo recordamos.
Pecholata era un tipazo, ¿verdad que sí? Y vamos a hablar claro, porque aquí... No, y es que generalmente aquí en Bello Horizonte es tipo sí, eso de que sí, tú te exacto. recuerdas a la gente por su Sí, sobrenombre. pero era un tipazo, era un tipazo. Yo recuerdo aquellas birrias de futbolito ahí con Pecho ahí en la sala de la maestra. Y claro que sí, son vivencias de infancia. Y eso realmente nos dice a nosotros que los que comenzaron esta comunidad siempre fue en función de familia. Sí. Siempre fue en función de familia, en creer en un proyecto de familia. Entonces, ok, tengo las casas construidas, tengo un gran espacio, una gran plaza. La cancha. Ajá, ok, hay que construir algo. Yo pude haber construido cualquier cosa, pude haber puesto unos Sin Swan. ¿Por qué baloncesto? ¿Cuál era el objeto? O sea, baloncesto. O, Bueno, yo tengo que decirles que habíamos varios que organizábamos la liga de baloncesto en el gimnasio allá arriba, Ah, ok, La en la Justo Jutabel. en la Justo Abel. Ajá, Por lo menos te puedo mencionar al compadre Juan Cancio Solórzano, ok, este, mi hermano Juan Núñez, ajá, que no vive aquí, nunca vivió aquí, pero era de los que organizamos la liga allá ok, arriba, ok, ok. en el gimnasio. Entonces, pues nos gustaba el baloncesto. Por lo menos yo no puedo decir que yo no jugaba mucho baloncesto, porque eran las birrias aquí que yo jugaba. Ok, Nunca ok, ok, participé en una liga, ok. porque todo el mundo sabe que mi deporte es el fútbol. Entonces, Ok, Don Lalo jugó fútbol. Ok, toda la vida, y toda la todavía vida, sí. juego. Ok, ok. Ok, ahora más tarde Chipote nos cuenta un poco de eso, porque yo sé que todavía hay cosas por ahí de fútbol, pero Entonces, organizaban por sí, allá. entonces Ujú. teníamos el querer de organizar, animar el baloncesto aquí. Porque habían jugadores que jugaban allá arriba. El señor Grajales jugaba allá arriba en la liga de allá Sí, arriba, en ok, el gimnasio. Y entonces nosotros éramos como organizadores. ajá, Entonces nacía eso, pues. Entonces hacíamos unas canchitas aquí improvisadas, con un aro improvisado ahí de aquel lado de la casa. Después lo cambiamos para aquí, se hacían unos changuales ahí más feos, pero ahí jugábamos. Pero don Lalo, mire, es interesante porque yo por ahí averiguando y preguntando, porque para poder hacer este espacio que no tiene idea, yo esta parte la voy a cortar ahí en la producción muy probablemente, pero producción allá me está diciendo que van 15 minutos. Oh, no tiene idea cómo va a ser difícil terminar este episodio, pero vamos a darle con todo porque aquí realmente hay mucho que hablar. Mire lo interesante de eso, por allá me dijeron algo parecido, yo pregunté, mire que yo hice un punto de referencia porque nadie me sabía decir en el momento cuántos años tiene la cancha. En el momento nadie me sabía responder esa pregunta, entonces yo tratando de preguntar y a ver quién me contestaba, oye, ¿quién mejor que mis papás? Y decidí preguntarle, pero que mis papás ya no se acuerdan de nada. Entonces yo le trataba de preguntar, ok, vean una cosa, vamos a poner un punto de referencia. Tú te casaste en 1976. Ahí en la casa se hizo la fiesta. ¿existía o no existía la cancha ya? En ese momento, cuando tú te estabas casando con mi papá, ¿estaba la cancha o no estaba la cancha? ¿Existía o no existía? Y la respuesta es no. Que en 1976 la cancha no existía. Bueno, es que antes te decía que como de cancha tenemos que hablar de una persona, una personalidad de Alejandro Lescano. Cuéntenos de Alejandro Lescano. Alejandro Lescano en ese tiempo ocupaba un puesto en el gobierno que era director de la DIGEDECON, Ok, una institución de gobierno que impulsaba en las comunidades los trabajos comunales, pues, ok. ¿verdad? Entonces él era la persona que estaba al frente de ese departamento. Y entonces, Y don Alejandro era parte de la comunidad acá también. claro, Ah, ok, Alejandro vivía aquí con nosotros, él era ok, parte de la comunidad, fue de la persona que inició esta cooperativa. ok, Entonces, conversando con él me dice, oye, pero si yo puedo ayudar en eso, ok, ¿verdad? Yo tengo la gente que puede venir a trabajar, la mano de obra especializada, yo la puedo poner, ok, ok, ¿verdad? ok, Entonces, bueno, nos reunimos y organizamos un grupo ahí que se encargó pues de hacer las actividades, como decía Toñito. En ese tiempo había algo que distinguía mucho a esta comunidad, que estaba muy unida, ok. muy unida. Aquí
cualquier actividad que tú le pedías a la gente, todo el mundo estaba anuente a dar su granito de arena. Entonces, cuando se habló de construir una cancha, todo el mundo estuvo de acuerdo. Ok, ok. Y entonces nosotros, como impulsadores de eso, pues nada más que nosotros teníamos que decirle a la gente, oye, necesitamos hacer una rifa para comprar cemento. Ah, ¿cómo no? Y todo el mundo cogía sus números. Ok, ok. Fue parte del esfuerzo de la comunidad. Exacto. Y ¿Cuándo? le poníamos la mano de obra que no especializada. Ok, ¿Verdad? Porque ok. Alejandro allá como director del DIGECON traía la mano de obra especializada. Ajá, ok. Pero la mano de obra no especializada teníamos que ponerla nosotros. Y se sobraba la gente aquí trabajando y las señoras haciendo chicha y haciendo cosas para darle a la gente que Qué bonito, trabajaba. de verdad que sí. Y don Lalo, ¿usted se acuerda cuándo se inauguró? O sea, ¿Cuándo, fecha. cuándo terminó la construcción? Yo recuerdo que los postes, bueno, Eran aquí de cemento. en las cámaras no se ven los postes, pero los postes eran de cemento. Eran de cemento. Los postes eran de cemento y los aros se sostenían con barras de acero. Más o menos, ¿en qué año, don Lalo? ¿En qué año ¿1976, 77, 8? Yo diría que el 78. 78, ok. Ahora, eso no es nada fijo. Fijo, es algo más o fijo. menos un recuerdo Entonces que yo tengo. pudiésemos pensar, y esas fechas son importantes. Lo que voy a decir es importante porque la LIP y todo ese tipo de cosas y la esencia de Bello Horizonte probablemente debe tomarlo en cuenta. La cancha está a punto de cumplir 50 años, ¿ok? Ujú. Y hay muchos recuerdos aquí. Chipote, organizar actividades aquí, ¿qué es lo que tú recuerdas de lo primero en lo que tú participaste? Tal vez no organizando, pero sí participando en esta cancha. ¿Recuerdas su construcción? ¿Tú recuerdas esa Yo cosa? recuerdo la construcción. ¿Sí? Sí, buenas noches. Yo recuerdo la construcción, que participamos varios. Entre eso don Lalo, Gibi, el difunto Juan Cancio, creo que el estimado Fruco. O sea, los jóvenes que estaban en ese momento ahí nos organizamos y como dice don Lalo, participamos activamente en la construcción de la cancha. Venía el carro del municipio, íbamos a buscar arena por allá por Mostrenco, con el río. Acércate al micrófono, Chipote. Sí, perdón. De ahí, pues cuando se construyó la cancha, que yo calculo que fue alrededor de 77, 78, creo que este primer aro fue el que se inauguró en el año 79, Ok. bajando nosotros una excursión de Volcán Barún, donó el doctor de León, si no me equivoco, don Lalo, Correcto. fue el primer tablero. Ok, ok. Ah, bueno, entonces tengo que pensar entonces que 79. fue la mitad de la cancha, se inauguró primero. No estaba este de lado. No, ese aro fue después. Ok. Ah, Ese mire, aro mire, fue- o sea, estaba interesante. el pedestal, creo que era como, era así de una Arqueado. forma, ajá, exactamente, no era así como está ahí perpendicularmente, no, era arqueado. El doctor de León donó este, que creo que Alejandro Lescano lo consiguió, Ok. y después entonces posteriormente este de acá, el otro. Ah, ok, ok, Eso ok. fue en el año 79, por ahí 80. Te pregunto algo así por saber, y porque también me han contado. Antes de cancha de baloncesto, aquí se hacían otras cosas. Me hablan de birrias de food, me hablan de otras actividades correcto. antes de eso. Se hacía- no existía la cancha. Chipote participó de eso. Sí, estaba la casa comunal, sí me acuerdo, pero hacíamos era unas birrias de softball. Ah, De mira. allá para acá. Ah, yo la jugué de allá para acá. Sí, sí, Lalo. En Sí, verano, sí, que se hacían ok. unos polvarines ahí. Y después se cambió de allá para acá. Juan Ok, Cancio nos ok. conseguía, él era alcalde en ese momento, nos Ujú. conseguía todo el equipo de softball. Ajá. Las manillas rojas, azules y unos bates. Ok, era Ya, mejor de allá para acá, Era porque de de allá aquí para acá. para allá, ¿qué problema por una casa? Parece que la casa comunal estaba. Hay algunos problemas de Sí. algunos balones Pero venían, que no duraban mucho por acá. mira, venían comunidades de Bugavista, de Belén, de Vistahermosa, tenían una rivalidad con Siogui, o sea, venían Ok, a jugar ok. aquí. Venían a jugar aquí. O sea, birrias, pero no organizamos Nada ligas, pero sí organizado. eran birrias. El difunto Molde que le decían, hijo de Martínez, Ok. lo hacíamos de ahí hacia allá. Esa Ajá. era la cancha de softball. Después birreamos fútbol ahí también y venían equipos de la plaza Ujú. a participar con nosotros ahí. Yo Los recuerdo, famosos mudos. yo recuerdo, Chipote, y ahí le voy a dar el micrófono acá a Yeyo. Chipote organizó ligas de fútbol Es correcto. con nosotros. Es correcto. Nosotros éramos los jugadores y Antigues. jugábamos aquí. Sí. Un marco que daba de lado y los marcos lo hacíamos de cañaza. Cañaza. Sí. De cañaza. Nosotros mismos levantábamos los marcos. Chipote nos organizaba. Yo de esa época recuerdo a Tito Pirinola. Oh, Ah, sí. Buen amigo en Baque es Efraín. Efraín Concepción, Tito. Sí.
En básquet era fantástico, pero en fútbol, que eso era un problema de tenerlo. También me acuerdo José Cano, ya pues Caucho. ¿Cómo Buen se amigo llama? Zapote Jugaba Caucho. no jugaba con taco, jugaba con bota. Ah, sí, él Sí, siempre sí, porque él decía tipo- que el puntazo iba mejor. Ah, Iba más rápido, iba más Iba rápido. más rápido, iba más rápido. Él jugaba con bota. Pero lo que quiero resaltar de esa época es que a Abel Beitia Chipote, llamándonos a todos y Sí. vamos a hacer fútbol. 8 de Le- la mañana. Correcto. Sí, sí, sin duda. Yo era portero. Mi hijo no está aquí, pero para que sepa, yo era portero. Pero era buen portero. Sí, No, era- pues sí, era bueno, muy era buen bueno, portero, bueno. sí, 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 indiscutible. sí, sí, No, sin duda, pero sin Él era duda. fanático de eso, le encantaba. Sí, sí, sin duda, sin duda. Sí, 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 por allá producción me dice que no. Pero bueno, ok. Entonces, lo que quiero resaltar de ese punto es lo siguiente. Así cerramos la primera parte de Bello Horizonte, donde todo comenzó. Acompáñanos a la segunda parte, junto a Stream 360 y Queso Pa' Fren. Sigue viviendo la magia de estar presente.